A ver, pensemos en esto un momento. ¿De dónde sale la autoridad? O sea, ¿en quién o en qué confiamos para saber qué es la verdad? Bueno, el material que vamos a explorar hoy nos da una respuesta, y es una respuesta bastante radical, ¿eh? Sostiene que existe una sola, única fuente de autoridad suprema. Vamos a ver de qué se trata. Y la verdad es que esta pregunta no es para nada nueva. Para nada. Es algo que ha estado presente, yo diría, a lo largo de toda la historia. Y es justo el punto de partida del argumento que vamos a desglosar aquí. Se trata de esa búsqueda, ¿no? De una fuente final, definitiva de la verdad. Entonces, para intentar responder a esa pregunta tan grande, el texto se va hasta el inicio de todo, el origen mismo de la autoridad. Y es aquí donde se plantea la idea principal, la más fuerte. Y bueno, el argumento central es... Vaya que es audaz. Sostiene que la autoridad de las escrituras no viene, digamos, de la sabiduría humana o de alguna tradición cultural. No, según esta perspectiva, emana directamente de Dios. Y claro, eso la colocaría en un lugar completamente diferente, ¿no? Como algo único y definitivo. Y para reforzar esta idea del origen divino, el texto se apoya en este pasaje. Ojo con la palabra clave aquí, permanece. Pensemos que las filosofías humanas, las ideas, pues van y vienen, cambian con el tiempo. Pero esta frase apunta a una verdad que se presenta como algo eterno, que no cambia. Ok, ahora hay un concepto que es súper importante entender para que todo lo demás tenga sentido. Se llama sola escritura, que se traduce como solo por medio de la escritura. Esta es, digamos, la columna vertebral de todo este análisis, que significa pues que en asuntos de fe, la Biblia no es solo una guía más, sino que es la guía, la suprema, la final, por encima de cualquier otra cosa, ya sea tradición o razonamiento humano. Y para darle todavía más peso a este argumento, el texto nos presenta el ejemplo del propio Jesús. Y esto es interesante, porque no se le muestra nada más como el personaje principal de las Escrituras, sino como alguien que activamente se somete a su autoridad. La usa como la palabra final justo en su momento de mayor prueba. Escrito está. Son solo 2 palabras, pero según esta visión, con eso se acaba cualquier debate. Al usarlas para enfrentar la tentación, lo que se argumenta es que Jesús no está nada más citando un texto. Está modelando una dependencia total de la palabra escrita, como si fuera, pues, su arma definitiva. Muy bien. A ver, hasta aquí queda claro que se establece que la Biblia tiene autoridad. Pero el argumento no se queda ahí, va un paso más allá. Y en esta segunda parte la cosa se pone más intensa, porque se afirma que no es una fuente de autoridad, sino la única. Y claro, esto la pone en conflicto directo con otras formas de pensamiento. Es aquí donde el argumento se pone, como decía, más radical. Ya no se trata de que la Biblia sea una fuente de sabiduría entre muchas otras. No, para nada. La afirmación es de exclusividad total. Y para que quede bien claro, el texto la pone frente a frente con otros 2 grandes sistemas de pensamiento. Primero, tenemos el choque con el racionalismo. Y toda la atención aquí se puede resumir en una pregunta muy simple. ¿Quién juzga a quién? Desde la perspectiva de la autoridad bíblica, la razón humana se tiene que someter a la revelación divina. Pero el racionalismo, pues, le da la vuelta a la tortilla. El intelecto humano se convierte en el juez final de la verdad y tiene el poder de juzgarlo todo, incluso a la propia escritura. El segundo contraste es con la tradición de la Iglesia, y aquí se enfoca específicamente en la católica. Es importante decir que este documento viene de una perspectiva protestante. Entonces, lo que argumenta es que la doctrina de sola escritura choca directamente con la idea de que la tradición, los dogmas, los decretos papales tengan una autoridad al mismo nivel que la Biblia. El punto clave aquí es este. ¿Está la escritura sola en la cima del poder o comparte ese lugar con otros elementos? Y esta frase de Juan Calvino, que fue una figura clave de la Reforma, como que resume toda esa crítica. Cuando habla de la tiranía de la tradición humana, ¿a qué se refiere? Pues a la idea de que las tradiciones de los hombres, incluso las que tienen buena intención, pueden acabar tapando, opacando la autoridad de la escritura, y en lugar de ser una guía, se convierten en una carga. Ok, ya vimos la teoría, el origen, las diferencias, pero ¿y luego? O sea, ¿y esto qué? ¿Cómo afectan la vida real, en el día a día? Bueno, pues la última sección del texto aterriza todas estas ideas en la práctica. Vamos a hablar de la Biblia como regla de fe y de conducta. Justo aquí es donde se ve el puente entre la teología, las ideas y la vida de todos los días. La idea central es que aceptar la autoridad de la Biblia no es nada más un ejercicio intelectual, algo que se queda en la cabeza. No, se argumenta que tiene consecuencias directas y muy profundas en cómo se vive, en las decisiones que se toman, en cómo se actúa.
Y este contraste es como una encrucijada, un camino A o camino B que nos plantea el texto en cuanto a la ética. Por un lado, tenemos una moralidad que está anclada en verdades que se consideran absolutas, que vienen de Dios. Y por el otro, lo que el texto llama relativismo moral, que es esta idea de que la verdad es subjetiva, que depende de lo que cada quien opine o de la cultura. Entonces, ¿cómo se ve esta ética según el documento? Pues bien, su característica principal es que el punto de referencia, la brújula moral, no está dentro de uno, o sea, no son los sentimientos o la opinión personal. Está afuera, en un estándar que se considera absoluto y divino. La guía, en este caso, serían los mandamientos, y por supuesto el ejemplo de vida de Jesús. El texto, entonces, nos traza como un caminito, una serie de pasos lógicos. Para la persona creyente, todo empezaría con un acto de fe. Ese acto de fe luego lleva a un acto de sumisión a esa autoridad. Y finalmente, todo eso se manifiesta en una vida de obediencia a lo que está escrito en la Biblia. Y con esto, el argumento como que cierra el círculo. La conclusión final es que esta autoridad no es algo parcial, no es algo que se aplica solo a la esfera religiosa o los domingos. No. Si se acepta de verdad, su influencia se extiende a absolutamente todo, al trabajo, a la familia, a las decisiones más personales. Es una autoridad, pues, total. Y al final, todo se puede resumir en esta frase. A lo largo del Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, usaban estas palabras para que quedara clarísimo que el mensaje no era de ellos, que no se lo estaban inventando, sino que venía de la máxima autoridad posible. Y el documento la retoma para encapsular su argumento final, que la autoridad última está en la voz de Dios y que esa voz se encuentra expresada en la Escritura. Y bueno, vamos a cerrar justo con la misma pregunta que nos deja el material. Y ojo, que no es una pregunta que busque una respuesta fácil, ¿eh? Es para una reflexión de verdad profunda. Más allá de toda la teología que hemos visto, ¿qué es lo que cambia en la ética, en el comportamiento de una persona, cuando toda su vida se rige por la autoridad de un solo libro? Esa es una pregunta que, creo, resuena mucho más allá de este análisis.